Ya, ahí estamos. Clase número 4, entonces, la resurrección. Ya, eso es lo que vamos a ver. Aquí está. Les voy a compartir entonces la presentación de hoy. Ahí estamos. Y como lo hacemos cada una de las clases, ya como vamos viendo en paralelo los tres sinópticos, vamos primero a hacer una comparación de los relatos. Ya, es decir, los tres sinópticos se toman un capítulo completo, o digamos, se ordenó en un capítulo. Recuerden que la división de capítulos y versículos es bien, digamos, reciente, ya comparativamente con la escritura de los evangelios. Eh, y se dejó un capítulo completo para este tema de la crucifixión, ya comenzando desde que los judíos se entregan a Jesús a Pilato. Ya recordemos que la última clase que revisamos fue Getsemaní, ya ahí Getsemaní termina. Y hay una parte que no vamos a revisar, ya no podemos, sería muy largo, digamos, tomar cada parte ya del Evangelio, vamos tomando como puntos principales. Vimos el relato de Getsemaní, luego hay todo un periodo donde los judíos toman y arrestan a Jesús y le juzgan, ya hacen un juicio interno con el sumo sacerdote en la noche y finalmente se lo entregan a Pilato, se lo van a entregar a Pilato. Entonces lo que vamos a revisar hoy día es desde que entregan a Jesús a Pilato, al gobernador, hasta que lo crucifican y luego lo sepultan. Ya todo eso está contenido en un capítulo en los tres sinópticos. Ya lo que queda entre Getsemaní y la entrega a Pilato es este juicio que se hace a Jesús, que lo hacen los propios judíos en la casa del sumo sacerdote. Ya eso no lo vamos a revisar, vamos a ir directo a la crucifixión. Entonces vamos a comparar los relatos, siempre comenzamos con el de Marcos, y luego de hacer la comparación de los relatos nos vamos a centrar en las palabras de Jesús en la cruz. ¿Ya? Y ahí vamos a agregar también las palabras que nos añade Juan, ¿ya? Porque en todos los evangelios, en los cuatro evangelios, si recopilamos todas las palabras que Jesús dijo estando en la cruz, son 7 expresiones, ya que se conocen como las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y cada una de ellas es muy significativa. Ya los evangelistas se dedicaron, digamos, a proporcionarnos estas últimas palabras de Jesús, que podríamos decir que son las últimas expresiones de Jesús sobre la tierra antes de entregar su vida, y son palabras muy significativas. Entonces las vamos a tomar todas, ya de los 4 evangelios, las vamos a ordenar y vamos a comentar brevemente cada una de ellas. Son 7 expresiones de Jesús sobre la cruz. Pero primero vamos a comparar los relatos para que nos quede claro ya cuál es el carácter de cada uno de los evangelios con respecto a eh, a esta parte, ya a la crucifixión de Cristo. Marcos comienza en el capítulo 15, digamos, todo el capítulo 15 de Marcos, que es el penúltimo. Marcos tiene 16 capítulos, es la crucifixión de Cristo desde que Jesús es entregado a Pilato. Y del verso 1 al 5 ya muestran cómo Jesús es entregado y es interrogado por Pilato. Ahí Pilato le pregunta, ¿eres tu rey? Y Jesús le dice, tú lo dices. Ya esa es la expresión de Jesús a Pilato. Ya tú lo estás diciendo. Del 6 al 15 aparece la narración de Jesús y Barrabás, es decir, Pilato quiere soltar a Jesús, siempre muestran que su intención es quererlo soltar. Uno de Lucas, digamos, muestra una gran insistencia, ya vamos a verlo ahí, con respecto a esta liberación que Pilato quiere hacer ya de Jesús. Entonces, en ese intento de soltarlo, Pilato muestra, o como tiene en Pascua
digamos, la costumbre de soltar un preso, toma a Barrabás, que era un acusado, digamos, de sedición y de matar a un, digamos, a un soldado romano, presenta a Jesús y a Barrabás y la gente escoge a Barrabás. Ya eso aparece en los versos del 6 al 15. Luego aparece una sección que también es común en los tres evangelios, que son las burlas de los guardias. Ya del 16 al 20 muestran los guardias burlándose de Jesús, escupiéndole, poniéndole un manto púrpura, inclinándose ante él, diciéndole rey, etc. Ya muestran a los guardias, digamos, burlándose de Cristo. El verso 21 es interesante porque muestra a Simón de Cirene, presenta a este personaje que no había aparecido antes en los evangelios, que sin embargo para los lectores de Marcos parece ser bien conocido, porque dice Marcos da referencias, dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Entonces, de alguna manera intuimos que los hijos de Simón de Cirene son conocidos en la comunidad a la que Marcos escribe, y por tanto es una figura importante. Y por eso Marcos, cuando escribe, está diciendo Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, como que los que escucharan iban a saber inmediatamente quién era. Ya ayuda a Jesús a llevar la cruz en el camino. Ya, digamos, los soldados no llevaban las cruces hasta el lugar de la ejecución, sino que los mismos condenados llevaban las cruces a cuestas hacia el lugar de la ejecución. Y como Jesús ya lo habían golpeado mucho antes de crucificarlo, ya eso no era normal, no hacían eso con los acusados. Sin embargo, como Pilato quería soltar a Jesús, entonces lo golpeó en primer lugar para luego soltarlo. Pilato pensó que las personas al verlo todo castigado iban a tener compasión de él y iban a dejar de insistir en cuanto a su acusación. Pilatos le propinó un castigo a Jesús, él presentó luego al castigado, pero la gente insistía en la crucifixión, así que finalmente lo tuvo que crucificar después de haberlo azotado. Entonces Jesús ya no tenía fuerzas para tomar la cruz, Simón de Cirene le ayuda en ese camino. Luego del verso 22 al 32 aparece la crucifixión en medio de los ladrones y las burlas de la gente. Ya principalmente es Jesús crucificado y la gente burlándose, ya meneando la cabeza, diciendo, este salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Del 33 al 41 está la muerte de Jesús, y las palabras que expresa Jesús en Marcos es esta expresión, Eloi, Eloi, lama sabactani, que el mismo Marcos traduce como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la expresión de Jesús en Marcos, que es una expresión, la vamos a ver más adelante, ya la vamos a analizar cuando estemos mirando las palabras de Jesús en la cruz, que es muy significativa esta pregunta, que finalmente es una cita ya de un salmo. Cuando Jesús muere, Marcos nos muestra que hay dos señales poderosas. Ya el velo, primero el velo del templo se rasga, y luego el centurión romano que estaba crucificando a Jesús cae de rodillas diciendo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ya, ese es el testimonio de Marcos 15. El velo del templo sí se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión entonces, viéndolo después de clamar, después que había expirado, dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Finalmente, del 42 al 47 aparece la sepultura. Tenemos la sepultura de Jesús. Y en la víspera del día de reposo, dice el verso 42, y aparece la figura de José de Arimatea. Ya finalmente otro personaje que no había aparecido antes en los evangelios, dice miembro noble del concilio, es decir, era un personaje importante para los judíos. Dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió
de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Ya cuando el centurión confirmó la muerte de Jesús, entonces se entrega el cuerpo a José de Arimatea. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ese es el testimonio del Evangelio de Marcos 15. ¿Ya? Lo vamos a comparar con el de Mateo. Mateo tiene más elementos que Marcos. Ya Marcos es más conciso. Si nos fijamos ahí, Marcos tiene 47 versículos, Mateo tiene 66. ¿Ya? Es decir, hay 20 versículos más en Mateo en esta parte y en esta exposición acerca de la muerte de Jesús, porque incluye ciertos elementos que no están en Marcos. ¿Ya? Mateo entonces eh, parte con una introducción súper breve, ya con respecto a la entrega de Jesús. Ya venida la mañana, los principales sacerdotes entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Luego de eso, ya del 3 al 10, hay un relato acerca de Judas. Ya, esto es únicamente de Mateo. Mateo nos dice que Judas se ahorca, ya que y va a reclamar a los judíos, arroja las piezas de plata que le habían dado por Jesús en el templo, y dice, y salió y fue y se ahorcó. ¿Ya? El mismo Judas dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces les arroja las piezas de plata, sale y fue y se ahorca. ¿Ya? Las únicas partes donde aparece esto después es en el libro de los Hechos, donde aparece también la muerte de Judas, un poco distinto a esta versión. Aquí sale que se ahorca. Nosotros entendemos por ahorcar, colgarse de un árbol. Hay algunos eruditos que dicen por ahí que esa palabra puede significar también tirarse sobre una espada, ¿verdad? O otro tipo de suicidio, porque la, digamos, en Hechos se nos dice que cae de cabeza y las entrañas se derraman. ¿Ya? Esa es la expresión que aparece acerca de la muerte de Judas. Ya voy a ver si eh, aquí, para que hagamos la comparación solamente. Eh, Hechos 1:18. Ya si tienen la Biblia por ahí, podemos hacer esta comparación. Igual se las voy a mostrar aquí. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Ya, Hechos 1:18 es el otro relato que hay acerca de la muerte de Judas. Voy a ponerlo más grandecito ahí. Ah, dice, pues, aquí está Pedro. Ya Pedro está reunido en el aposento alto esperando la promesa del Padre, que no saben lo que va a hacer. Y Pedro quiere convencer de alguna manera a los que están con él de que elijan a otro, ya, de que escojan a otro para que tome el ministerio de Judas. Ya, esa es la intención de Pedro. Entonces Pedro les dice, ¿verdad? Aquí dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, habían como 120, dice, y les dice, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús, que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Ya, si lo comparamos con Mateo, Mateo 27, ya, ahí estamos. Mateo 27 dice, eh, 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 acá está. Judas va donde los judíos, les dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ya, esta es la otra narración. Algunos ya se dan al trabajo de tratar de unir las dos, y de hacer que las dos coincidan en el sentido de que algunos muestran como que Judas se ahorca, se cuelga del árbol y luego se suelta del árbol y cae de cabeza y las entrañas se derraman. ¿Ya? Igual como trágico el asunto. Y hay otros que dicen que ahorcarse significa también lanzarse sobre la espada. ¿Ya? Y en ese sentido puede ser que tenga sentido que lanzándose sobre la espada caiga de cabeza y las entrañas se derramen, ¿ya? Pero el asunto es que se suicida, ya de eso no hay, de eso no hay duda, ¿ya? Eso. Vamos a volver entonces a la diapositiva. Ahí también Mateo nos dice que el lugar se llama Campo de Sangre. No lo, no usa la palabra hebrea o la palabra aramea, Aseldama, sino que directamente la traduce y dice que se llama campo de sangre. Del 11 al 14 aparece la interrogación de Pilato, la misma que había antes en Marcos, acá, del 1 al 5, está aquí ahora del 11 al 14. Ya luego Jesús y Barrabás, aparece el lavado de manos de Pilato. Del 27 al 31 está la burla de los guardias, de la misma manera que en Marcos aparece en Mateo que los guardias se burlan de Jesús. Del 32 al 44 la crucifixión en medio de los ladrones y las burlas, igual que en Marcos. Y del 45 al 56 la muerte. ¿Ya? Las palabras de Jesús antes de morir son exactamente iguales que la de Marcos. Eloi, Eloi, lama sabactani. Lo que añade Mateo son una mayor cantidad de signos, de señales tras la muerte de Jesús. En Marcos aparece que se rasgue el velo de arriba abajo y que el centurión reconoce la divinidad de Cristo, reconoce este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ya Mateo agrega algunas señales. Aparece que el velo se rasga, aparece un terremoto, y Mateo dice, los sepulcros se abrieron. Ya esta es bien sorprendente, esta expresión de Marcos. Ya más se me salió ahí. Aparece que las tumbas se abren y que incluso muchos recibieron a sus seres queridos resucitados. Ya, es decir, hay una apertura de sepulcros y algunos muertos resucitan. Esa es lo que nos muestra Mateo. Y también agrega la señal del centurión que reconoce que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ya, del 57 al 61 aparece la sepultura, ya sepultan a Jesús y aparece también la figura de José de Arimatea, de la misma manera que en Marcos, y Mateo agrega el detalle de los guardias en la tumba. Ya eso no lo tenía Marcos, ya Mateo agrega que se ordena a un grupo de soldados custodiar la tumba de Jesús, ya que hayan guardias.
en la tumba. Ya, eso es Mateo. ¿Ya? El Evangelio de Marcos, Mateo agrega principalmente el relato de la muerte de Judas y los guardias en la tumba, que sería como lo nuevo, ya el material exclusivo de Mateo. Vamos a Lucas. Ya Lucas, partes igual que los demás, ya Jesús es entregado e interrogado por Pilato del 1 al 5. Las palabras de Jesús son las mismas, tú lo dices. Aquí Lucas agrega algo que no está en los otros dos, que es que Pilato envía a Jesús a Herodes, ¿ya? Que se quiere sacar la decisión de encima, y una de estas formas de sacársela de encima es decir, mira, Jesús predicó, él, digamos, vive en Galilea, por lo tanto es de otra jurisdicción, ¿ya? Recordemos que Jesús estaba en Jerusalén siendo condenado. Pilato dice, Jesús no es de Jerusalén, es de Galilea, por tanto le voy a mandar a Herodes, ya porque pertenece a su jurisdicción, y así se lo quiere sacar de encima. Herodes lo recibe con gusto porque hace tiempo que había escuchado de Jesús y quería tenerlo, y dice que le insistía para ver de él algún milagro, y Jesús no le dice palabra. Ya Jesús no le habla absolutamente nada a Herodes, ya, y eso es como igual bien sorprendente. A Pilato sí le habla, a Pilato le responde, a Pilato Jesús le da testimonio de que su reino no es de este mundo. Sin embargo, a Herodes no abre su boca. ¿Ya? Jesús no le dice ninguna palabra. ¿Ya? De aquí podemos especular varias cosas. Lo que yo entiendo es que Pilato tenía un sincero deseo de conocer la verdad, un sincero deseo de un poco descubrir la identidad de Cristo. Sin embargo, Herodes estaba totalmente corrompido en ese sentido, quería incluso burlarse de Jesús. Y ante eso Jesús no abre su boca, ya no le dice nada, y sabemos que lo peor que puede hacer Jesús frente a alguien es no hablarle, ya no darle testimonio. Herodes se enoja con Jesús, a donde no le responde, eh, hace que lo tomen y lo devuelvan ya a Pilato. Ya finalmente no toma ninguna decisión, sino que lo manden de vuelta. Ya Pilato toma de nuevo a Jesús, e incluso dice Lucas que estaban antes de eso enojados Pilatos con Herodes, y que eso les sirvió uh, como para buenarse, ¿ya? Como para mejorar su relación, como que se amistaron de nuevo, ¿ya? Pilatos con Herodes por causa de ese traspaso, ida y venida de Jesús. Ya aparece la figura también de Simón de Cirene en el camino de la cruz en el verso 26, la crucifixión en medio de ladrones. Ya Lucas aquí añade un texto que no está en los otros dos evangelios, que cuando lleva la cruz, las mujeres se compadecen de él y Jesús les habla y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿verdad? Etcétera. Finalmente les dice, no tengan compasión de lo que me está pasando, tengan compasión de los suyos, de aquellos que me entregaron, ¿ya? Y de su descendencia. Jesús sabía que por causa de haberlo entregado, iban a quedar en oscuridad, iban a quedar, digamos, como lo vimos en esa entrada triunfal, ¿verdad? Ya Israel y toda su religión eran una higuera seca, una higuera que nunca nadie más iba a comer frutos de ella. De alguna manera, entonces Jesús les da a conocer su condición y les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Luego alzan a Jesús, lo ponen en la cruz y aparece esta expresión en Lucas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Esta expresión también es única de Lucas. Lucas agrega también la narración de los dos malhechores, ya que había uno a la izquierda y uno a la derecha. Ya uno se burla de él, sin embargo el otro le hace una petición, ya una petición súper, digamos, sorprendente, ya digamos, le dice,
acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Decirle eso a alguien que está crucificado es bien loco, ya yo lo digo en ese contexto, ya ve a alguien que está siendo condenado, crucificado, y creer que él es un rey que puede darle acceso a un reino, se requiere bastante fe para eso. Sin embargo, este está crucificado junto a Jesús, logra ver en Cristo cierta divinidad, logra ver en Cristo algo, reta a su compañero que se está burlando de él, porque el otro quería la liberación física, le dijo, si eres entonces quien dices ser, entonces bájate y bájanos a nosotros. El otro le dice, ¿verdad? Retando a su compañero, le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él creía en un reino, ¿verdad? Más allá de la muerte, él creía en un reino trascendente, y esa es la petición que él hace, ¿verdad? Estando en agonía, y Jesús dice que lo mire y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Le da esta sentencia y es una expresión que también vamos a revisar, es una de estas 7 expresiones de Jesús en la cruz. Finalmente aparece la muerte de Jesús con esta expresión también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya en Lucas, si se fijan, es mucho más de mostrar narraciones. Ya en Lucas hay mucha más expresión de Jesús que en Mateo y en Marcos. Ya está el mensaje a las hijas de Jerusalén, está la conversación con el malhechor de al lado de la cruz, está esta expresión hacia el Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Lo que encontramos en Mateo y en Marcos es solo esta expresión, Elí, Elí, lama sabactani, que no aparece en Lucas. La muerte de Jesús entonces va acompañada también de señales, igual que en los dos anteriores, pero nos muestra una señal inédita que nos dice Lucas que se cubre el sol, ya que se tapa el sol, que hay una oscuridad muy grande y que el velo del templo se rasga en dos. Ya son también las señales que aparecía en los otros evangelios. Jesús es sepultado y nuevamente aparece la figura de José de Arimatea. ¿Ya? Estos son los relatos, ya los 3 relatos de los sinópticos, ya acerca de la muerte de Jesús. Ustedes después lo pueden comparar quizá con el relato de Juan. Ya no incluimos el relato de Juan porque el relato de Juan es muy distinto a los sinópticos. Ya quisimos avanzar solo con los sinópticos porque son bien parecidos entre ellos. Entonces se pueden solo mostrar las sutiles diferencias que tiene uno de otro. ¿Ya? Pero con Juan se nos desarma todo, incluso en la cronología, ¿ya? Digamos, en el orden de los sucesos y todo eso. ¿Ya? Así que Juan requiere un estudio eh, solito. ¿Ya? Vamos con las palabras de Jesús en la cruz entonces, ¿ya? Y aquí, como les dije, vamos a tomar las 7 expresiones, también las del Evangelio de Juan las vamos a rimar y vamos a leer las 7. ¿Ya? Comenzando con esta, ¿ya? No están tampoco en orden cronológico porque no sabemos el orden cronológico. Ya recién vimos que Mateo y Marcos solo nos dicen Elí, lama sabactani. Entonces no podemos ubicarlas para saber cuál vino primero y cuál vino después. ¿Ya? Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Esta es la primera expresión de Lucas, ya Lucas capítulo 23, ya que como les decía anteriormente, es una expresión que va en la línea de lo que Jesús hizo durante su vida. Cuando Jesús empieza a predicar, hay una expresión que a mí me encanta, me gusta mucho, dice que la gente se asombraba de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Ya? Esta es la expresión, cuando Jesús empieza a enseñar, Jesús enseñaba muy distinto a todos los demás maestros. Ya tenía, en ese tiempo habían muchos maestros, ya existían muchos maestros, no solo del mundo judío, sino también del mundo griego. Ya incluso dentro del mundo griego habían maestros intelectuales, ¿verdad? Muy importantes de la época, del mundo judío también. Estaban del tamaño de Filón, por ejemplo, de Alejandría. Eh, Sin embargo, Jesús tenía una particularidad.
Y la particularidad de Cristo dice que eran las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, Jesús era capaz de transmitir un amor que la gente claramente no merecía. Era capaz de entregar con sus palabras algo que superaba, digamos, cualquier cosa que la gente pudiera pensar que podría recibir. Jesús parecía derrochar el reino del cielo y presentárselo y ofrecérselo a aquellos que los religiosos nunca lo hubieran ofrecido. Por eso dice la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Por ejemplo, ya cuando descienden al paralítico en la casa, cuando Jesús estaba predicando, y Jesús lo primero que le dice, sin conocerlo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Es una expresión de perdón total, completo. Les dice, tus pecados son cubiertos, son totalmente perdonados. Y obviamente eso era muy fuerte. Primero que nada, ¿quién tiene autoridad para perdonar los pecados? Eso fue lo que ofendió a los judíos que estaban escuchando ahí, principalmente a los fariseos, que Jesús se tomaba una autoridad que ningún hombre puede tener, y segundo, que le perdonara los pecados así como así. O sea, los judíos estaban acostumbrados que el perdón era como resultado mínimo de llevar una ofrenda, mínimo de eh, presentar una ofrenda en el templo, esa ofrenda que tenía que ser perfecta, que después se vuelve un negocio en el tiempo de Jesús. eh, los judíos lo llegaron a ver como que la persona que traía esa ofrenda de alguna manera merecía o estaba pagando por ese perdón. ¿Ya? Y ahí es donde se corrompió el corazón de los judíos porque hicieron de algo que tenía que manifestar la gracia de Dios. Los sacrificios estaban dados para mostrar la gracia de Dios. Yo pecaba y una víctima sustituta moría en mi lugar. Ya yo era el que tenía que morir porque el pecado era mío. Ya estaba establecido en la ley, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Y sin embargo, el sistema sacrificial permitía legalmente que otra víctima sufriera lo que yo tenía que sufrir. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, el sistema sacrificial me permitía pasar mi pecado a una víctima sustituta y que muriera la víctima, ¿ya? Y yo quedar libre de ese pecado. Esa era digamos, lo que manifestaba el templo, el altar de bronce, los sacrificios en el Antiguo Testamento, tenían que manifestar y mostrar la gracia de Dios para que finalmente viniera el sacrificio perfecto y cumpliera con todas esas figuras. Los judíos, lamentablemente, hicieron de eso todo un sistema religioso donde la gente ya tenía que pagar por el perdón. Ya lo importante no era la gracia de Dios, sino el pago que ofrecía el oferente para comprar su oveja. ¿Ya? Y obviamente como la oveja tenía que ser perfecta y tenía que ser revisada por los sacerdotes, después eran los sacerdotes los que ponían las ovejas y a ellos se les pagaba directamente el precio de esa oveja. Entonces se corrompió todo, ya se dejó de mostrar la gracia de Dios y por eso Jesús les dice en el templo, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ya no solo porque robaban, digamos, físicamente, sino porque estaban robando la gloria de Dios, estaban robando lo que significaba en realidad el templo, a la intención que tenía Dios digamos, al tener el templo en medio de ellos, que era manifestar esa gloria. Entonces Jesús retorna esa gracia, Jesús recupera esa gracia porque Él es el sacrificio y el sacrificio perfecto para todos aquellos que sin merecerlo ponen la fe en Él. Ya reciben por la fe la salvación y la justicia de ese Cordero. Entonces Jesús expresaba esas palabras de gracia y se mantiene así hasta la cruz. Y en la cruz lo vemos de nuevo con estas palabras, ¿verdad? De gracia que son impresionantes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Eso incluía a los que acababan de golpearlo con látigos en la espalda, ¿verdad? Eso incluían a aquellos que lo escupieron, eso incluía a los guardias que se burlaron de él y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, eso incluía
a todos aquellos que burlaban meneando la cabeza y diciendo a otros salvó, no puede salvarse. Incluía a los detractores, incluía a los ofensores, incluía a todos los que estaban involucrados en su crucifixión. Jesús los ve desde lo alto y pide por ellos por perdón. Y le dice, Padre, ten misericordia, Señor, perdónalos. Esa disposición a perdonar es la que tenemos que entender que Jesús tiene siempre, con todos, absolutamente con todos, se lo merezcan o no. Y eso debe admirarnos de Cristo y eso debe también llenar nuestro corazón para poder ser fieles también ministros. Ya Pablo dice, somos ministros de un nuevo pacto, ya ministros de reconciliación. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación se tiene que llevar adelante con estas palabras de gracia de Jesús, aún a este extremo. Jesús aquí lleva la gracia al extremo. ¿Ya? Primera palabra de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, igualmente impresionante al ladrón que está al lado de él, te aseguro, ¿verdad? De cierto te digo, dice la Reina Valera, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Impresiona porque este malhechor que estaba crucificado no había hecho absolutamente nada, ¿ya? Y aquí sí que no hay ningún mérito de él, digamos, no media ningún mérito, solo el hecho de la fe, solo el hecho de depositar la confianza en Cristo en el último momento de su vida, le da acceso al paraíso, le da acceso al reino de Dios. Ya en la misma línea con la expresión anterior. Juan, ya, esta es una expresión que no vimos en los relatos porque solo revisamos los tres sinópticos. Ya en Juan aparece un relato que también es único de él, que dice cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Ya? Digamos, Jesús hablándole a Juan. Ya hay consenso de que este discípulo es Juan y que Juan escribía de sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Ya? Juan se jactaba del amor que Dios tenía por él, que Jesús tenía por él. Eso es muy, muy lindo. Y se decía de sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y le encarga a su madre, a ese discípulo, ¿ya? Le encarga a su madre, a Juan, es decir, cuídala, ya quédate con ella. Y ahí entonces el discípulo la recibe en su casa. ¿Ya? El verso no da, digamos, como para más interpretaciones, ya según mi modo de ver que esta, ya hay una interpretación católica que se hace de este verso, ya una interpretación mariana, donde se enseña que Juan está representando a toda la humanidad y que de alguna manera es como que Jesús le diera a su madre a toda la humanidad y de esa manera se justifica la veneración que la iglesia da a María y en la posición especial que María tiene dentro de su culto. ¿Ya? De alguna manera se justifica con este versículo. Yo creo que es llevar esto, ¿verdad? Es una voltereta interpretativa media extrema. ¿Ya? A mi punto de ver es muy extremo tomar este verso y justificar la posición de mediadora, por ejemplo, que le dan a María. ¿Ya? Mi único problema con María es la posición que le asignan acerca de mediadora juntamente con Jesús. Ya, eso es un poco lo que viene a opacar la figura de Cristo para resaltar la figura de María. Eso es totalmente fuera de lo que la Biblia enseña o lo que la Biblia, incluso toda la línea argumental de la Escritura. Ya, aquí no hay razón para pensar que está diciendo más de lo que dice. ¿Ya?
Y lo que dice es que a su mamá se le encargó a su discípulo y que su discípulo así lo entendió y la recibió en su casa. ¿Ya? Es lo que hay. Ya muestra esa preocupación que Jesús tenía también por su madre y que quería que quedara en buenas manos y dentro de la comunidad de fe. Ya no sabemos si es desconfianza en sus hermanos en ese momento no creían en Jesús, según lo que nos dicen otros textos. Sin embargo, después, al parecer, hermanos de Jesús se convierten y son muy importantes dentro de la organización de la iglesia primitiva, ¿ya? Sin embargo, hasta ese momento parece que los hermanos no seguían el ministerio de Cristo. Entonces, Jesús quería que María quedara con alguien dentro de la comunidad de los discípulos, ¿ya? Y se la encarga a su discípulo. Eso. Mateo y Marcos. ¿Ya? Este es el texto que sí revisamos, que es común en Mateo y en Marcos, que es una cita del Salmo 22:1. Dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cita el Salmo 22. El Salmo 22 es una expresión de angustia. Ya es un salmo angustioso donde el salmista dice, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo toma este salmo y lo hace suyo. Lo hace suyo como que este salmo está hablando de él, está expresando el sentir que hay en él. Pero debemos entender este sentir, ¿ya? Y cuando lo entendemos es realmente hermoso, porque al parecer, a primera vista, superficialmente, esto parece un grito de angustia, ¿ya? Esto parece un grito como que de confusión, incluso, porque está preguntando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta. Entonces, cuando se lee superficialmente, parece que estuviera preguntando algo que no sabe, ¿ya? De hecho, así muchas veces se ha interpretado, ¿ya? Y eso es la base, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la obra Jesucristo Superestrella, ¿ya? Donde en base a esta pregunta muestran como que Jesús no sabía en realidad a lo que iba a la cruz, ¿ya? Y hay todo un canto, ¿verdad? Que es bien famoso, donde Jesús pregunta, ¿verdad? Y dice, quiero saber, ¿verdad? ¿Qué voy a conseguir con esto? Como que Jesús estaba totalmente confundido sin saber lo que iba a ocurrir o los resultados de su pasión, ¿ya? Lo basan en esta pregunta. Pero esto es totalmente contrario a todo lo que se venía diciendo anteriormente. Ya toda la preparación para la muerte de Cristo se nos muestra un Jesús plenamente consciente de lo que va a ocurrir, plenamente consciente de los resultados de lo que va a pasar, plenamente consciente del gozo. Incluso el autor de Hebreos dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús sabía lo que había detrás de la cruz, lo que había después de su sacrificio. Y había gozo, había gloria. Ya Jesús lo sabía, es decir, estaba plenamente consciente de todo lo que implicaba su entrega. Él estaba dando la vida por la humanidad. Jesús lo dijo muchas veces, yo he venido, ¿verdad?, a tomar lo que se había perdido, he venido para eh, salvar las almas de los hombres. Cristo tenía plena conciencia de lo que había de acontecer y de lo que estaba. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Por qué hace suya una expresión del Salmo de David que parece aludir confusión, ¿ya? Y desesperanza? La pregunta, ¿ya? Y esto es lo que propongo que se entienda de esta manera para que tenga sentido con el resto de la escritura, que se debe entender no como una pregunta que busca una respuesta, ¿ya? Sino que una pregunta en un tono de impresión, en un tono de, digamos, como cuando nosotros quedamos impresionados por algo, ¿ya? Y consultamos cómo es posible esto, ¿ya? De esta manera se debe entender esta pregunta.
Jesús pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, es una expresión de, ¿cómo es posible que me desampares a mí por causa de estos? Es decir, es una expresión de asombro por el amor de Dios. Lo que está siendo testigo Jesús es que su Padre lo está dejando, que su Padre está, digamos, derramando su ira que no le corresponde a él, esta copa que Jesús dijo que tenía que tomar, ¿ya? Y que dice, y cuánto me angustio hasta que se cumpla, ya este cáliz de la ira de Dios que estaba bebiendo, esto lo asombra, y lo asombra por cómo es capaz Dios de amar a esas criaturas, al punto de abandonarlo, al punto de desampararlo, al punto de dejarlo morir en la cruz. Y ese asombro lo expresa mediante el Salmo. Es decir, Cristo toma el Salmo de David y con ese salmo expresa digamos, este asombro por el amor de Dios. Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Es decir, ¿verdad? Estoy asombrado de que me desampares y de cuán amor tienes por ellos. ¿Cómo es posible que me desampares? ¿Verdad? ¿Cuán grande amor tienes por la humanidad que me desamparas? Entonces, eso nos hace también a nosotros gritar de impresión. Nosotros cuando vemos a Jesús gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros también deberíamos gritar algo parecido. Nosotros deberíamos decir, Dios mío, ¿por qué me has aceptado? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que hayas desamparado a tu hijo para recibirme a mí? ¿Cómo es posible que Cristo haya muerto para que yo fuese aceptado? ¿Cómo es posible que el santo Hijo de Dios, que el autor de la vida, que aquel por quien se crearon los cielos y la tierra, esté sufriendo, agonizando, desnudo en una cruz, para que yo fuera recibido en tu gloria, para que yo fuera acogido en tu seno? Esa es la expresión de respuesta que deberíamos dar ante esta pregunta. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros deberíamos con la misma impresión decir, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué me has recibido? ¿Ya? El Señor se impresiona del amor de Dios por la humanidad. Lo está viviendo. ¿Ya? El Señor sabía que iba a ocurrir, pero ahora lo está experimentando. Ya, yo quiero que sean conscientes de eso. El Hijo siempre, por la eternidad, ha recibido el amor del Padre. Ya, el Padre, Hijo y Espíritu Santo han sido los tres que se han amado el uno al otro desde la eternidad, antes del tiempo. Ya se dice del Padre que Él es Padre eterno. Por tanto, la relación entre Padre e Hijo es una relación eterna. Ya desde antes del tiempo de los siglos, de que antes que el tiempo existiera, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Hijo lo único que ha recibido del Padre siempre es su amor, siempre es su aceptación. Ahora, por primera vez en la historia, por primera vez el Padre está trayendo juicio sobre su Hijo. Por primera vez existe este quiebre dentro de esta relación eterna, porque el Hijo está bebiendo de la ira del Padre, una ira que no le correspondía al Hijo, que le correspondía al ser humano. Y por esa ira que el Hijo recibe, Dios toma al ser humano y lo recoge y lo hace suyo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Dios prefiere el dolor, pasar por el dolor, porque el dolor del Hijo, tenemos que entenderlo también, es el dolor del Padre. ¿Ya? El Padre no es indiferente al sufrimiento de su Hijo. De la misma manera en que nosotros, que somos padres, no somos indiferentes al sufrimiento de nuestros hijos. Cualquiera de ustedes que sea padre puede testificar, ¿verdad? Que sufrimos más cuando el hijo sufre que cuando sufrimos nosotros mismos. No somos indiferentes al sufrimiento de nuestros hijos. El padre tampoco es indiferente al sufrimiento de su hijo, ¿ya? Por eso no sé si han visto la película La Pasión de Cristo.
Ya hay una escena muy linda que cuando Jesús eh, está por morir, está ahí en la cruz, y se ve una escena de lo alto, como bien, bien de arriba. Ya esa película tiene varias escenas bien simbólicas, y aparece una gota que se forma y que cae a tierra. ¿Ya? Luego comienza a llover, pero es una gota a modo de lágrima. ¿Ya? Lo que quiso representar ahí el director fue ese, el dolor del Padre, el dolor de Dios, siendo testigo del sufrimiento de su Hijo. Eso es una lágrima que cae, representa una lágrima que cae a tierra, representa el dolor del Padre por el Hijo, ¿ya? Y el Hijo, el Padre asume ese dolor para tomarnos a nosotros, ¿ya? Esto es, digamos, algo que dije un tiempo atrás también con respecto a esto, que todos nosotros asumimos cuando voluntariamente nos sometemos al dolor, siempre es para evitar un dolor más grande. ¿Ya? O sea, nadie, a menos que sea masoquista, digamos, nadie saludable en su sano juicio, va a aceptar el dolor porque sí. ¿Ya? A nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta sufrir, a Dios tampoco. Ya Dios tampoco asume el dolor porque sí. Todos nosotros asumimos un dolor cuando ese dolor nos hace evitar un dolor mayor, ¿ya? O un dolor más grande, ¿ya? El dolor de cuando se van a vacunar, por ejemplo, ¿ya? Sufren el dolor de la aguja para no sufrir después el dolor de la enfermedad. Eh, Generalmente lo hacemos de esa manera, ¿ya? El padre también, ¿ya? Asume un dolor que es la muerte, el sufrimiento de su hijo en la cruz, para evitar un dolor más grande. Y ese dolor más grande, ¿cuál es? Es el perderte a ti, es el perdernos a nosotros. El dolor más grande sería perder la humanidad. Dios no quiere perder la humanidad. Dios quiere que la humanidad esté con él. Dios quiere que el ser humano participe de la herencia de su Hijo, sea parte de la herencia de su Hijo, sea parte del reino eterno de Dios. Dios ama al ser humano, ama a la humanidad y quiere que participe en su gloria. Y para eso es capaz de sufrir en el sufrimiento de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué me has desamparado? Ya es la expresión de Marcos y de Lucas. Ya, número 5. Dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Esta expresión también es, digamos, tomada de un salmo y Jesús como que está empecinado en que la escritura se cumpla completamente en él. ¿Ya? Y ahí incluso dice, eh, eh, lo dice, ¿verdad? Para que se cumpliera la escritura. Jesús lo hace intencionalmente, ¿ya? Y dice, tengo sed, para que se cumpla la escritura. En ese sentido, no es solo una sed física, aunque la tenía, y dice que toman una esponja, le ponen vinagre y la ponen en su boca para tratar de calmar su sed, y Jesús la rechaza. Eh, Jesús tiene esa sed, ¿verdad? Por estar con su Padre, porque se cumpla la voluntad de Dios en él. Para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Esa es la número 5. La número 6 y la 7 se complementan y son hermosas ambas. Ya, esta es una expresión de Juan, ya que continuamente la estoy recordando, porque creo que uno de los puntos principales para entender el Evangelio es entender que el Evangelio es una obra que ya terminó, es una obra completa, es una obra que ha concluido, no es una obra en proceso, ¿ya? Está en proceso en cuanto a la salvación de los seres humanos, por cuanto los seres humanos están naciendo nuevos todos los días, ya el reino de los cielos se extiende, pero la obra salvífica, la obra de salvación, la redención ya concluyó. Todos hoy somos salvados por algo que Cristo hizo en la cruz. La cruz es la consumación, se ha concluido, se terminó. Y allí esta expresión griega, que es una sola palabra, es tetelestai, que se traduce como consumado es, en inglés se traduce como finish, terminado, acabado. Todo se acabó, todo se terminó.
Jesús cuando bebe el vinagre dice, se acabó, se terminó. Fíjense, es el mismo verso, el 19:28 y el 19:30, ¿verdad? Jesús dice, tengo sed para que se cumpla la escritura. Le ponen el vinagre, ¿verdad? También para que se cumpla la escritura. El Salmo dice, me dieron a beber vinagre. Jesús lo rechaza e inmediatamente dice, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya, Jesús muere majestuosamente en Juan. ¿Ya? El Evangelio de Juan muestra una muerte gloriosa de Cristo. Jesús cumple la escritura, ¿ya? Jesús hace que la escritura se cumpla, ¿verdad? Dice, tengo sed, viene el vinagre cuando se lo ofrecen, ¿verdad? Expresa, ¿verdad? Todo se ha concluido, todo se ha terminado, consumado es, inclina la cabeza y entrega el Espíritu, ¿verdad? Todo lo hace Él. Él entrega el Espíritu. Él lo hace. Lucas también lo muestra, ¿verdad? De una manera semejante. Dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, ¿ya? Es decir, es como que hubiese tomado todas las fuerzas que quedaban en él para hacer esta última declaración, para dar esta última expresión, que es un grito de victoria. Jesús muere con un grito de victoria, ¿ya? En Juan es tetelestai, consumado es su grito de victoria. En Lucas es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las expresiones de victoria de Cristo, ¿verdad? De alguna manera tiene que reflejar la muerte de Cristo, lo que esa muerte significa para nosotros. Y lo que esa muerte estaba significando no es una derrota, sino que es una victoria. Y esto es quizá lo paradójico del Evangelio, que nuestra victoria es la muerte de nuestro héroe, que la victoria la encontramos en la muerte del Señor. Su muerte es para nosotros victoria, porque su muerte es nuestra salvación. Nosotros estamos muriendo con Él. Ya la humanidad perdida en Adán está muriendo juntamente con Cristo para tomar una nueva vida juntamente con Él. Si no se hace el paso de la muerte y la resurrección, entonces ya no hay vida para el ser humano. El ser humano queda excluido para siempre de toda posibilidad de vivir junto a Dios, si es que no es por este proceso de muerte y de resurrección. La muerte de Cristo, esta cruz, va a ser el signo de victoria para la iglesia de todos los tiempos. ¿Ya? Y el apóstol Pablo va a decir más adelante, ya décadas más adelante, él va a decir, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el mensaje de uno que murió por nosotros, de alguien que fue crucificado en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados y para nuestra inclusión en Dios, ¿verdad? Aquí concluye, esto es el clímax de todo el Evangelio, ¿ya? Los Evangelios aún les queda un capítulo, ¿ya? Y en ese capítulo vamos a ver dos cosas muy impresionantes, muy gloriosas, que son los relatos de la resurrección por un lado, y luego, post-resurrección, la preparación de los creyentes, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en las próximas dos clases. Ya en las próximas 2 semanas vamos a estar viendo primero los relatos de la resurrección. Ahí sí son más distintos, ya ahí no son tan, hay cosas bien diferentes entre los evangelios. Y finalmente estos relatos últimos, ya que son los relatos de la preparación, ya Jesús presentándose resucitado a sus discípulos, ¿verdad? Y dándoles las últimas instrucciones para lo que va a ser la era de la iglesia. ¿Ya, mis amados? Con eso estamos concluyendo. Ya no sé si hay
Preguntas, consultas, comentarios o algo por el estilo antes de cerrar aquí, de parar la grabación.